Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos con el cuarto apartado de la unidad 3, en el cual estamos hablando sobre las revoluciones industriales. En este cuarto apartado vamos a hablar sobre las consecuencias económicas de este proceso revolucionario en la industria, que, bueno, pues tenemos que entender que a pesar de ser un fenómeno que va a incidir sobre todo en el ámbito industrial, en el ámbito de la economía, bueno, pues también va a tener una serie de consecuencias a nivel social, a nivel socioeconómico en conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este apartado vamos a analizar esos factores, esas consecuencias que se van a percibir en el ámbito económico. Para comenzar, vamos a hablar de que, bueno, esta revolución industrial que afectó a la industria, bueno, pues también se va a notar en los transportes. Va a producirse una serie de avances, de innovaciones en el sector de los transportes, debido, pues, a la implementación de esta máquina de vapor, que va a tener aplicaciones tanto en el ferrocarril como en los barcos de vapor, ¿vale? Esta invención, esta máquina de vapor aplicada a estos dos sistemas de transporte, bueno, pues va a servir para el traslado de personas y de mercancías y va a suponer, pues, un aumento de la rapidez de llegar de un sitio a otro. También, pues, que el aumento de la capacidad a la hora de transportar a las personas y, por lo tanto, también del tema del precio. Es decir, el transportar tanto mercancías como personas de un lugar a otro va a ser a partir de entonces mucho más barato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues estas innovaciones van a tener un gran eco en el sector de los transportes. Vamos a analizar pues estos dos principales sectores, estos dos principales transportes que se van a ver afectados por esta serie de innovaciones. En primer lugar, bueno, pues el barco de vapor, tal y como podemos ver aquí, que van a hacer en el año 1807, principios del siglo XIX, por Robert Fulton. Bueno, pues estos barcos de vapor al principio se van a mover por ríos. Van a hacer transportes muy, muy cortos, ¿de acuerdo? Pero a medida que los barcos fueron utilizados para transportar tanto mercancías como personas, para hacer pues trayectos más largos por el océano, bueno, pues para eso van a necesitar una serie de mejoras, como puede ser el casco de hierro y la utilización de una hélice. Para el caso del transporte por el río, bueno, pues esas hélices no eran necesarias, sino que se utilizaban unas grandes ruedas que movían ese barco. Y bueno, pues en el caso del océano, para navegar por el mar, pues se tenía que cambiar esa característica. Eran cascos de hierro más duros y una hélice. En el caso del ferrocarril, bueno, vamos a ver que esas locomotoras que van a utilizarse originalmente en el sector de la minería para transportar ese carbón que era necesario de las minas hacia las zonas industriales, bueno, pues poco a poco va a ir evolucionando, ¿vale? George Stephenson, en el año 1829, va a diseñar la Rocket, la cual la tenéis aquí, ¿vale? Es una locomotora que, bueno, pues que ya va a adquirir cierta potencia y va a permitir la circulación por ciertas pendientes, ¿de acuerdo? A partir de esta invención, bueno, ya se van a crear una serie de líneas ferroviarias por todo el continente. Tal y como podemos ver en esta imagen, vamos a ver, pues, esa gran evolución. Vamos a ver como en el año 1840 en rojo, pues Inglaterra sí que vemos esa predominancia, ¿no? Vamos a ver cómo la isla, tanto Inglaterra como Irlanda, van a verse favorecidas por esa construcción de líneas ferrocarriles. Algunas también en el continente europeo, pero bueno, mayoritariamente en Inglaterra. Pero en 40 años vamos a ver cómo todo el continente europeo ya se va a ir poco a poco construyendo sus propias líneas ferroviarias, implementando este nuevo sistema de transporte, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos hablando también de que esta revolución industrial también va a tener consecuencias. Hemos hablado de los transportes, ahora también en el comercio. Obviamente, pues esta revolución industrial va a verse afectada, tal y como vimos en los primeros apartados, por un aumento de la demanda, ¿vale? Ya hablamos de una serie de factores, como por ejemplo fue el aumento de la población, que va a provocar ese aumento de demanda de productos manufacturados. Bueno, pues también unido a esa mejora de transporte que hemos hablado en el apartado anterior y de la producción producida por esa mecanización que se produce en las fábricas, bueno, pues todos esos factores unidos van a favorecer el comercio tanto interior como exterior, ¿vale? Eso va a provocar un aumento de los intercambios y obviamente pues las consecuencias van a ser que se va a asegurar el abastecimiento de los alimentos, ¿vale? Vamos a llegar a un momento en el cual, bueno, pues debido a esos transportes, debido a esa mejora de la producción, esas mejoras también en el ámbito de la agricultura, tal y como vimos, van a asegurar el abastecimiento de los alimentos a la población.
También vamos a ver cómo bueno, pues, se va a suministrar constantemente materias primas a la industria, ¿vale? Como es el caso del carbón. Y también, bueno, vamos a ver cómo se produce la venta de productos manufacturados en diferentes lugares. Es decir, estos elementos van a facilitar esa venta de productos manufacturados, que lleguen esos productos fabricados a diferentes al consumidor, en este caso. Vamos a ver también que esa revolución industrial va a facilitar mucho la especialización de cada región en función de sus ventajas. Ya hablamos en el apartado anterior de que cada zona, cada región en el continente europeo, bueno, pues tuvo su revolución industrial en un momento o más temprano o más tardía en función de una serie de aspectos, como es el caso de, bueno, pues de una serie de existencia de recursos, aumento de población, etcétera. Bueno, pues en cada una de estas zonas, esta revolución industrial va a facilitar que en función de los recursos, de las ventajas que haya en cada uno de esos sitios, bueno, pues que haya una especialización en un sector, en el sector siderúrgico o en el sector textil, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos ahora a hablar del desarrollo del capitalismo, ¿vale? Entre estas consecuencias económicas hay que hablar también del desarrollo del capitalismo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues básicamente es que tras la Edad Moderna se va a imponer una nueva fase del capitalismo. Pasamos de un capitalismo comercial a lo que se conoce como un capitalismo industrial, ¿vale? Estamos en una revolución industrial, se ha mecanizado el proceso industrial de manufacturación. Han aparecido esas fábricas, ha aumentado la producción es más barata y por lo tanto pues estamos hablando ahora de una nueva etapa, el capitalismo industrial. Bueno, estas industrias originalmente eran más pequeñas y bueno, pues eran financiadas con capital individual o familiar, es decir, el dueño de la empresa pues aportaba su capital o bien se juntaba con sus familiares, las personas más cercanas, para bueno, pues hacer frente a los gastos que llevar una empresa. Bueno, al crecer estas industrias, obviamente, pues crecen las fábricas, crece el número de trabajadores y por lo tanto se necesitan nuevos inversores. ¿Cómo se hizo frente a este crecimiento? Bueno, pues obviamente se impulsaron dos nuevos tipos, dos tipos de sociedades. Las sociedades en comandita, en los cuales, pues bueno, pues el dueño de la empresa se une a una serie de socios y los cuales, bueno, van a aportar capital, mientras que otros lo van a administrar, ¿de acuerdo? Es decir, otros se van a ocupar de la administración de la empresa, de la gestión de la empresa. Pero es un número limitado, es un número muy pequeño de socios que han puesto un capital en conjunto para pues que esa empresa funcione, ¿de acuerdo? La otra tipología serían las sociedades anónimas. En este caso, las sociedades anónimas se basan en que, bueno, pues una serie de inversores muy extensos, bueno, pues el capital, digamos que se reparte en una serie de acciones y estas generan beneficios o riesgos para los accionistas. Estamos hablando de que aquí aumenta el número de inversores, ¿no? Hay una serie de personas que no necesariamente son socios, gente cercana a esta empresa, sino que pueden ser completamente desconocidos, e incluso bancos, personas ajenas a esta empresa, que aportan pues una proporción, aportan un capital para obtener beneficios en función de cómo vaya esa empresa. Bueno, pues el aumento de estas sociedades anónimas va a dar lugar a la creación de una serie de bolsas o mercados de valores, ¿de acuerdo? Es decir, estas acciones se van a vender en esas bolsas, se van a ofertar y se van a demandar en esas bolsas, ¿de acuerdo? Los bancos obviamente también van a entrar en ese juego de la adquisición o la venta de esas acciones, ¿de acuerdo? Se van a aumentar notablemente su número, ya que van a invertir los depósitos de los clientes tanto para conceder créditos para abrir esas empresas, como también para, bueno, pues para, digamos que participar en ese mercado de valores, ¿de acuerdo? Este sistema, el capitalismo financiero, se va a ir generalizando en el primer tercio del siglo XIX y bueno, pues se va a generalizar este capitalismo que ya no es el mismo que el de antes, ¿vale? Ya no estamos hablando del capitalismo industrial, ya ahora estamos hablando de una serie de capitalismo financiero, es decir, de aportar capital, aportar un dinero para participar o dejar de participar y obtener beneficios de estas empresas, ¿de acuerdo? El objetivo es obtener una serie de ganancias, obtener beneficios a través de esa compraventa de acciones, productos financieros y valores. En eso va a consistir este nuevo capitalismo financiero, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya ayudado y nada, un saludo. Muchas gracias.